donde Dios creó al hombre y a la mujer y les dio la misión de procrear. Vemos esto entonces, la importancia en el amor, ahí donde podemos centrar mucho en lo que es el amor. Dentro de la iglesia, la familia como es la primera y la más importante comunidad natural. La familia posee derechos especiales y ocupa el centro de toda la vida social. El matrimonio, que es ahí donde se aprende a reconocer el amor y ser personas sociables. También nos menciona y aclara el tema de la donación y el homosexualismo, los cuales son abominables y constituyen siempre un desorden moral particularmente grave. Por último, una frase que nosotros encontramos dentro de la doctrina social de la Iglesia es: los padres, como ministros de la vida, nunca deben olvidar que la dimensión espiritual de la procreación merece una consideración superior a la reserva a cualquier otro aspecto. Eso es lo que nosotros podemos sintetizar un poquito sobre la familia. Muchas gracias. Entonces, solo tal vez ampliar un tema que usted tocó, ¿verdad? Que es el tema de la perspectiva que se tiene sobre los actos homosexuales, ¿verdad? Entonces, obviamente los actos homosexuales son deplorables, no son aceptados por la iglesia porque, pues, tanto la Sagrada Escritura y la tradición de la iglesia, pues, no han aceptado esa perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocemos que la naturaleza establece, pues, códigos genéticos, tenemos, pues, nuestros cromosomas y al final, pues, somos creados XX o XY, ¿verdad? Hombres o mujeres. Ahora bien, esto no quiere decir que la iglesia rechace a las personas que son homosexuales, es decir, que tienen de alguna manera esta inclinación o esta atracción hacia el mismo sexo. La iglesia busca acompañarles y creo que está la pastoral de San Gabriel, sin, perdón, sí, San Gabriel es la pastoral que busca de alguna manera ir acompañando a estas personas. Entonces, la iglesia sostiene que el matrimonio es el fundamento de la familia, un matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, recordar que ese es realmente el consorcio que se desea, ¿verdad? Ese consorcio que es de fe y de amor entre la pareja, ¿verdad? Que se da mutuamente y se da para toda la vida, ¿verdad? Una forma de enlazarse que se hace permanente y se da completamente al otro sin, sin que hayan reservas, ¿verdad? Ahora bien, en este acompañamiento, pues la iglesia, el lobby LGTBI y de parte de la ONU, pues ellos tienen pues comisiones que están promoviendo de alguna manera que se acepte la pluralidad, y la pluralidad implica también todo este tema del género, ¿verdad? Entonces, si bien el género, o sea, es cierto que hay socialmente y biológicamente y neurológicamente el hombre y la mujer somos distintos. En la forma de pensar, en nuestra biología, pues obviamente somos distintos, actuamos de forma distinta. Por lo mismo, socialmente se nos habían asignado unos roles o se tenían históricamente en ciertos contextos ciertos roles. Ahora, el lobby LGTBI utiliza pues en la terminología, no siendo preciso, sino que utilizan ideología, ¿verdad? Creando mucha ambigüedad a la hora de realizar su discurso. Hablan de alguna manera que pues el género es construido por la sociedad y por ende yo puedo decidir si soy hombre o soy mujer, o si puedo tener dos sexos, o si puedo tener relaciones con hombres, mujeres y transexuales, o si puedo ser transvesti, o si puedo ser pedófilo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí llega, ¿verdad? Porque han luchado incluso para que se reconozca la pedofilia como un tipo de género, ¿verdad? Y que se acepte socialmente esta inclinación, que al final son realmente desórdenes de la conducta sexual. Muchas veces las personas, pues no sé en el caso de ustedes, ¿verdad? Pero al menos la investigación científica no nos ha demostrado que haya un porcentaje significativo de personas que nazcan homosexuales. O sea, realmente
nosotros sabemos que en la adolescencia, tanto el niño como la niña, el joven y la joven, están construyendo su identidad. En primer lugar, acaban de pasar del gran grupo de amigos a un grupito de amigos, después empieza la atracción al sexo opuesto, y entonces ahí viene esa conformación de la identidad. Normalmente una buena identidad del propio sexo y del sexo propio de uno viene del modelo que uno ha recibido en casa, porque también la familia da ese modelo. Obviamente, cuando hay papá ausente o mamá ausente, el desarrollo y la gestación de este género y esta identidad no se desarrolla de la misma forma. Idealmente, pues algunas veces, algunas familias tienen la dicha de que cuentan pues con un abuelo o con algún tío, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ellos pueden proyectar o de alguna manera transferir un poco ese modelo de esa identidad para los niños. Pero queda de alguna manera no tan clara, ¿verdad? Porque no es lo mismo papá a un tío, no es lo mismo papá a un abuelo, pero pueden aportar, pueden aportar. Entonces, Maestro, quiero hacer esta aclaración, ya voy, Maynor, ahorita le doy la palabra. Quiero hacer esta aclaración, sobre todo porque de alguna manera el lobby LGTBI pues aprovecha la ambigüedad del lenguaje al hablar de ideologías y demás para que se critique a la Iglesia Católica el hecho de que ella no difunda o no eduque para una pluralidad sexual, particularmente de género. Entonces la Iglesia pues reconoce que el ser humano es hombre o mujer y reconoce el matrimonio que es fundamento de la sociedad entre hombre y mujer. Esa es la perspectiva de la Iglesia. Ahora bien, no condena a las personas por tener esa inclinación sexual, pero sí es muy clara en que no está de acuerdo con los actos homosexuales, porque obviamente en la Sagrada Escritura, o sea, no es invento de la Iglesia, en la Sagrada Escritura se considera una abominación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí, Maynor, lo escucho. maestro, yo estudié en los Estados Unidos hace 20 años, Sí, 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 imagínese. Y yo claro. iba a misa a la iglesia Loyola, que estaba a la par de la universidad donde yo estudié. Y yo me sorprendía, y le digo, por eso hice énfasis hace 20 años, porque en 20 años cambiaron muchas cosas. Pero cuando yo llegaba a esa iglesia, yo miraba matrimonios homosexuales con niños, hombres y mujeres con niños, dentro de la misa, y cada domingo había un día de donas y jugo para todos los feligreses, siempre. Y en algunas oportunidades hubo familias homosexuales que fueron las que dieron las donas y los jugos. Entonces, para mí, viniendo de Latinoamérica, para mí fue un choque muy fuerte hace 20 años. Imagínense, son iglesias, no sé si son de vanguardia o qué pasa, ¿verdad? Por un lado. Por otro, yo solo quisiera hacer énfasis también cuando la iglesia hable de familia, hombre, mujer, que no solo haga énfasis en eso, sino que se refiera a la violencia intrafamiliar, a los femicidios que suceden dentro de los hogares, que un hogar o heterosexual no garantiza felicidad para todos los miembros de la familia. Entonces también hacer énfasis en eso, cómo deben ser las familias, ¿verdad? Porque dentro de las mismas iglesias, ahí andan aparentando que se aman, pero adentro del hogar, ¿quién diría? Tal vez, como usted bien dice, ¿verdad? Pueden haber parejas dentro de una iglesia y, o sea, normalmente pasa en Alemania y en Estados Unidos más, que es donde más se ha promovido. No digo que solo ahí hayan, ¿verdad? Personas homosexuales. O sea, la iglesia las acoge. O sea, como usted bien dice, ellos son aceptados y de alguna manera el hecho de que conformen una sociedad unida, ¿verdad? Pues no está, digamos que la iglesia no puede reconocerles en cuanto que sean un matrimonio. No lo puede hacer. Iría contra su misión. Ahora, la iglesia, ¿qué sí puede hacer? Pues acoger a estas personas que son hijos de Dios, desde esa perspectiva de la dignidad humana que venimos diciendo, ¿verdad? Tenemos que recordar que esto fue un conflicto muy fuerte de la Evangelum Vitae, eh, digamos, Pablo VI sufrió mucho el tener que afirmar esta realidad, que socialmente puede ser no aceptada, ¿verdad? Eh, el Papa Francisco en Amoris Laetitia habla de todas estas situaciones que usted menciona, ¿verdad? Y también, pues realmente donde más violencia sexual se realiza, más que pues, se dan muchos casos emblemáticos
que la gente toma, ¿verdad? O los medios son amarillistas y hablan de tal sacerdote o tal religiosa que hizo esto y esto y esto, cuando realmente donde más violencia sexual se realiza es dentro de las familias. O sea, tristemente se da a nivel porcentual, ¿verdad? Donde más casos de, de padres, tíos o padrastros que abusen sexualmente de sus hijos se da más dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Es un porcentaje pues muy alto. Pero, digamos, la iglesia sí ha denunciado estas realidades. Obviamente la iglesia no va a poner como modelo y no va a decir, bueno, no va a buscar no mostrar como modelo el matrimonio de pareja. Es decir, no puede decir que se vive infelizmente en el matrimonio. Sí es un medio de santificación, al igual que el trabajo, al igual que muchas otras realidades. Y el matrimonio, pues es fuente también de vida modélica, ejemplar. No todos los matrimonios que se dicen católicos viven la catolicidad y la fe cristiana. Entonces eso también es relevante, lo que también usted menciona, Maynor. O sea, es cierto que todos los matrimonios nos vemos también interpelados por el Evangelio y tenemos que regresar a esa vivencia del Evangelio y a la de la Sagrada Escritura y a nuestra fe. Entonces, en ese sentido, pues yo pues entiendo su postura y entiendo, o sea, la iglesia pues acoge a estas personas, no puede poner como vida, como un modelo de vida este tipo de vida porque no lo es, para la iglesia no lo es, ¿verdad? La iglesia pues mantiene de alguna manera la fe heredada en Jesucristo y la fe heredada también del pueblo de Israel, porque al final la iglesia viene a ser ese nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Quisiéramos tal vez que la iglesia tuviera más apertura, yo creo que la iglesia va teniendo más apertura y demás, pero yo creo que el no reconocer como no reconocer el matrimonio como el fundamento de esta vida cristiana y de la familia, creo que no. Yo creo que ellos no van a reconocer otro tipo de matrimonio, ¿verdad? Heterosexual, no creo que suceda. Al menos se ve difícil, ¿verdad? Se ve difícil. Pero sí, también reconozco que la iglesia busca acompañar a estas personas, ¿verdad? O sea, sí hay no se busca excluirle a ellos o discriminarlos, ¿verdad? Hacer la acotación en torno al tema, ¿verdad? Ahora bien, pasamos ahora con el tema de la comunidad internacional, a menos de que alguien quiera aportar algo más a este tema, ¿verdad? Muy bien, entonces pasamos con el tema de la comunidad internacional. Si no me equivoco, es parte de Roberto, Lilian y Sorenma. Permítanme un momentito, licenciado. Muy bien. Ahí veo que están acomodando las máquinas. No hay problema, tranquila. Gracias. A nosotros nos correspondió, junto con Sorenma, hablar acerca de la comunidad internacional. Y esto se desarrolla en el capítulo 9 del Compendio Social de la Iglesia. En el compendio inicia hablando de aspectos bíblicos, de la unidad de la familia humana, y nos hace un recorrido por toda la historia de la raza humana, ¿verdad? Que Dios la creó con el fin de que nos desarrolláramos como una comunidad. Desde que creó a Adán, no lo hizo un ser solo, sino que un ser social, al darle a una persona que fuera una ayuda semejante a él. Después nos llevan hacia Noé, como a través de él, Dios quiere mantener la comunidad humana, la bendición de la fecundidad y la tarea de dominar la creación. Después nos hablan de Babel, de cómo todos los pueblos, todos los hombres hablaban la misma lengua y un idéntico lenguaje y cómo se apartaron de Dios. Y por último, mencionan a Abraham, elegido como padre de una muchedumbre de pueblos, y los profetas que anuncian para el tiempo escatológico la peregrinación de los pueblos al templo del Señor y una era entre las naciones. También nos menciona que Jesucristo es el prototipo y fundamento de la nueva humanidad, que en él se encuentra la plenitud del hombre creado a imagen de Dios. Y gracias al Espíritu, la Iglesia comprende el designio divino que alcanza a todo el género humano. Testimoniando desde Pentecostés la unidad perdida en Babel,
y el llamado a la familia a redescubrir su unidad y la riqueza de sus diferencias. En cuanto a la vocación universal del cristiano, dice que ofrece una visión universal de la vida de los hombres y de los pueblos sobre la tierra que hace comprender la unidad de la familia humana. En el punto número 2 inicia sobre la comunidad internacional y empieza hablando, ¿verdad?, que la comunidad internacional surge con la tendencia natural de las personas y de los pueblos a estrechar relaciones entre sí. Y el centro de estas relaciones, pues, es la persona humana. Pero también nos señala que hay ciertos obstáculos para la comunidad internacional, y son las ideologías materialistas y nacionalistas que niegan la dignidad de la persona humana. La comunidad internacional se basa en ciertos valores, que son la justicia, la verdad, la solidaridad y la libertad. Y estos son los mismos que deben orientar a los seres humanos entre sí. En cuanto al concepto de la comunidad internacional, nos dice que es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. El magisterio de la Iglesia da su aporte en este respecto y resalta algunos puntos acerca de la comunidad internacional, como lo son: el primero, reconoce la soberanía nacional, concebida ante todo como expresión de la libertad que debe regular las relaciones entre los estados. El 2, que pone en relieve el papel primordial que juega la cultura, pues constituye la garantía para conservar la identidad de un pueblo, expresa y promueve la soberanía espiritual. Como tercer punto, señala que existe una ausencia de un acuerdo internacional que vele adecuadamente por los derechos de las naciones, que hoy podría resolver lo relacionado a la justicia y la libertad. La misma ley moral que rige la vida de los hombres debe regular también las relaciones entre los estados. La estabilidad internacional depende del respeto universal de los principios que inspiran una ordenación jurídica del Estado, la cual responde a las normas de la moral. El principio de confianza recíproca es fundamental para consolidar el primado del derecho. El derecho internacional debe evitar que prevalezca la ley del más fuerte. En el punto número 3 del capítulo 9 habla sobre la organización de la comunidad internacional. Habla, en primer lugar, del valor de la organización, de las organizaciones internacionales, diciendo que la Iglesia favorece hacia una comunidad asumida por la dirección de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, que ha promovido notablemente respecto a la dignidad humana, la libertad de los pueblos y la exigencia del desarrollo, preparando el terreno cultural e institucional sobre el cual construir la paz. Bueno, esto pienso yo que es si la Organización de las Naciones Unidas cumplía realmente con su deber, ¿verdad? Tal vez inició cumpliéndolo, pero vemos que se ha desviado bastante últimamente. En cuanto a la doctrina social, ella considera positivo el papel de las organizaciones intergubernamentales que actúan en sectores específicos, pero expresa sus reservas cuando se dirige en forma incorrecta. El magisterio opina acerca de la comunidad internacional y su organización, que recomienda que la acción de los organismos internacionales responda a las necesidades humanas en la vida social para la convivencia pacífica y ordenada de las naciones y de los pueblos, que impulse la creación de una autoridad pública universal reconocida por todos con poder eficaz para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos humanos. Que esta autoridad sea el fruto de un acuerdo y no de una imposición, y no se entienda como un superestado global. Y por último, que es necesaria una revisión de las organizaciones internacionales cuya razón única debe ser el bien común. En cuanto a la opinión pública, el magisterio valora bastante el aporte de estas agrupaciones creadas en la sociedad civil para fomentar y sensibilizar la opinión pública en los diversos aspectos de la vida social internacional, con una especial atención por el respeto de los derechos humanos. Después, ya para ir finalizando, casi nos habla acerca de la Santa Sede o Sede Apostólica. La Santa Sede goza de subjetividad internacional. Esto se refiere a la actitud de ser titular de derechos y obligaciones conferidos por normas jurídicas internacionales,
pudiendo hacerlos valer ante instancias internacionales y siendo responsable internacionalmente en caso de incumplimiento de las obligaciones. También ejerce una soberanía interna reconocida en el marco de la comunidad internacional que refleja la ejercida dentro de la Iglesia. En cuanto a la actividad internacional de la Santa Sede, entre otras, están el derecho de delegación activo, que es la capacidad de ejercicio para crear una misión diplomática ante otro sujeto receptor, y la capacidad de delegación pasiva, que es la de acoger como receptor en su territorio a una misión diplomática acreditada por otro Estado. También posee el ejercicio del jus contra N con la estipulación de tratados y participación en organizaciones intergubernamentales, por ejemplo la ONU, iniciativas de mediación en caso de conflictos, sirviéndose del propio personal diplomático. En el punto número 4 habla sobre la cooperación internacional para el desarrollo. Dice que es necesario que los estados se lleven bien, que se presten ayuda mutua. El desarrollo señala que es fruto de las decisiones equivocadas, de mecanismos económicos, financieros y sociales y de estructuras de pecado. En el magisterio de la Iglesia, cuando habla del derecho al desarrollo, se funda en los siguientes principios. El primero es la unidad de origen y destino común de la familia humana, la igualdad entre las personas y las comunidades basadas en la dignidad humana, el destino universal de los bienes de la tierra, la integridad de la noción de desarrollo, centralidad de la persona humana, solidaridad. Antes se manejaban varias ideas falsas según el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Que se creía que los pueblos que se aislaban desarrollaban más económicamente, ¿verdad? Y que los que sí estaban en comunión con otros, pero se llegó a la conclusión que esta es una idea falsa, que los pueblos logran un desarrollo mayor cuando logran crear lazos comerciales, lazos de unión con otras naciones y con otros pueblos. Y las causas más comunes de pobreza y subdesarrollo son la imposibilidad de acceder al mercado internacional, el analfabetismo, las dificultades alimenticias, la ausencia de estructuras y servicios, la carencia de medidas que garanticen la asistencia básica en el campo de la salud, la falta de agua potable, la corrupción, la precariedad de las instituciones de la misma vida política. En cuanto a la lucha por la pobreza, dice que encuentra una fuerte motivación en la opción o amor preferencial de la Iglesia por los pobres. Y concluye hablando sobre la deuda externa, que las causas de carácter internacional afectan bastante, como son la fluctuación de los cambios, la especulación financiera, el neocolonialismo económico, y las de carácter interno, como la corrupción, la mala gestión del dinero público y la utilización distorsionada de los préstamos recibidos. Y por último, el magisterio de la Iglesia hace un llamado también a la comunidad internacional para que no comprometa el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso, con la exigencia de saldar sus deudas. Y aquí concluye lo que es el 9º capítulo del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Muchas gracias, Lilian. Muy buena síntesis y creo que nos deja en claro no solo la óptica de que la Iglesia en su doctrina social tiene una perspectiva desde las Sagradas Escrituras sobre por qué debe de haber una unidad de toda la humanidad. Segundo, que la Iglesia busca mantener esa unidad a través de diversas instituciones y sujetos, y a la vez que la Iglesia también es sujeta de esa comunidad internacional en cuanto ella también tiene una personería jurídica, digamos, ¿verdad? O sea, de alguna manera ella también existe y recibe legación y embajadores y demás, ¿verdad? Entonces, además de todos los fenómenos que usted nos mencionaba, que tiene que la Iglesia y la comunidad internacional luchar para erradicar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Lilian, muy, muy buena síntesis. Vamos a pasar ahora entonces al tema de la construcción de la paz con Sandra, Leandro y Blanca. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Como ya bien decía, con la hermana Blanca y Sandra, trataremos de enfocar alguna síntesis general de lo que es la construcción de la paz, o
lo que la doctrina social de la Iglesia le llama la promoción de la paz. Y qué mejor con esta recién conferencia dada de este gran documento del Papa Francisco, de Fratelli Tutti, porque precisamente estábamos hablando con Sandra cabalmente que al hacer un recorrido rápido en esta encíclica del Papa Francisco, vemos claramente cómo es tan importante este planteamiento de este gran tema de la construcción de la paz, donde nos habla de un extraño en el camino, por ejemplo, un corazón abierto al mundo entero, una mejor política, caminos de reencuentro y todo lo demás. ¿Y por qué razón? Porque nosotros hemos visto, de acuerdo a lo que plantea el compendio de la doctrina social en cuanto a este tema, el primer aspecto es el aspecto bíblico. Y haciendo ese recorrido en esta última encíclica tan importante y la conferencia que estuvimos ahí algunos, en el capítulo 8 nos indicaron ahí los conferencistas de Fratelli Tutti, habla en ese capítulo 8 de Dios es un Dios de paz. Y efectivamente la doctrina social de la Iglesia al empezar habla del aspecto bíblico y cabalmente aquí se está reflejando este aspecto, que la paz es fruto de la justicia, que nos habla ahí que la promesa de paz que recorre todo el Antiguo Testamento haya su cumplimiento en la persona de Jesús. Como la paz es un bien mesiánico por excelencia que engloba todos los bienes salvíficos. Y haciendo rápidamente de los temas que antecedieron, por ejemplo, la vida económica, la comunidad política, la familia, que anteriormente se estaba hablando, el tema de violencia intrafamiliar y algunos aspectos ahí que van en contra de esa construcción de la paz. Y seguramente que eso influye a la sociedad. Y hablando en términos específicos que la paz, que la guerra es una ausencia de paz, y cuando se llega a un fracaso de la paz, es cuando obviamente introduce el elemento de guerra. Y ahí entra también la doctrina social de la Iglesia en este capítulo 11, que es donde lo plantea, donde dice defender la paz, que los que prestan un servicio militar, por ejemplo, están obligados a defender ese bien en la verdad y en una plena justicia. Medidas contra quien amenace la paz, por ejemplo, plantean estas medidas deben de ser periódicamente verificadas por organismos internacionales, que fue este tema anterior que nos estaban platicando, para coordinar que efectivamente este planteamiento de construcción de la paz se lleve a cabo. Y también me quedé yo analizando el tema general de esto, cómo el compendio de la doctrina social de la Iglesia, con sus principios fundamentales del bien común, de la fraternidad, de los derechos humanos, de la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, y todos estos principios van enfocados cabalmente a tratar de hacer como un epílogo enfocado al término de la construcción de la paz, de tal manera que si todos de alguna forma en el lugar donde estemos tratemos de hacer el esfuerzo viviendo estos principios generales que nos plantea la doctrina social de la Iglesia, pues obviamente estaremos aportando a que esa paz no sufra un fracaso, sino que al contrario, los elementos que nos llegan, como plantea el Papa Francisco con esta última encíclica, en alguno de sus capítulos, los caminos de un reencuentro para la promoción efectiva de este tema tan importantísimo hoy por hoy, que nos deja muchos a meditar. Y ya usted lo planteaba, Maynor, con la intervención que hizo a nivel de las propias iglesias, donde vemos algunos elementos que quizá nos tergiversan la mente y que si no lo manejamos bien,
obviamente vamos a fracasar en el intento de provocar la paz. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Leandro y Sandra. Muy buen aporte. Creo que al final, pues, lo que busca la iglesia es mantener esa paz, buscar y luchar por esa paz. Nosotros tuvimos, pues, la bendición de tener también a Juan 23 como un gran buscador de la paz, aún en el contexto de la Guerra Fría, con todas las amenazas que habían, pues él luchó por mantener la paz e hizo muchos recordatorios y constantemente está la amenaza, ¿verdad? Porque de alguna manera las plantas nucleares siguen existiendo, no todas se han destruido, ¿verdad? Y siempre hay un riesgo, ¿verdad? Siempre hay un riesgo de que no se pueda mantener la paz, pero siempre, en todo momento, pues la Santa Sede busca luchar y cada uno de nosotros también tenemos que buscar mantener la paz a través, como bien decían ustedes, de mantener estos principios de la doctrina social de la Iglesia en nuestra vida y en nuestros contextos y tener esa orientación que Francisco nos ha orientado pues muy bien, ¿verdad? Crear una cultura del encuentro, buscar tender puentes, no ver qué nos separa, sino qué nos une como seres humanos, qué crea más fraternidad, ¿verdad? De los valores de la Revolución Francesa, de la libertad y la igualdad, pues la fraternidad había sido la gran olvidada, ¿verdad? Después de un par de siglos, pero creo que estuvo bien de que Francisco nos hiciera recordar un poco cuál era la perspectiva en este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar a Reni y a Roberto en torno a los medios de comunicación social. Buenos días. Roberto les va a hacer una introducción sobre las lecturas y yo les voy a complementar para aprovechar el tiempo con algunas situaciones que viví cuando trabajaba en medios de comunicación y todavía algunas experiencias que he visto. Gracias. Roberto. Sí, Reni, muchas gracias y buen día a todos. Sí, el tema es bastante extenso, pero muy profundo y hermoso. El tema de nosotros es sobre las comunicaciones sociales. La iglesia pues utiliza este término, comunicación social, por ser muy amplio, que incluye pues diferentes áreas como la prensa, radio, televisión, cine, y especialmente que esta de las redes, que era un término que no se utilizaba precisamente cuando fue publicado en 1963 el decreto sobre las comunicaciones sociales, o sea que todavía da un margen amplio para que se pueda incluir otro tipo de inventos, que se podría decir, para las comunicaciones sociales. Su uso pues tiene que ser de efectos positivos, pero también negativos. Como dice un término ahí, cabe de todo en ese medio. Y las opciones éticas pues están en quienes las reciben, pero especialmente en quienes las controlan esos medios y determinan sus estructuras políticas y sus mismos contenidos. La iglesia pues por eso tiene sus propios motivos para interesarse y asume con una actitud positiva, aportando diferentes elementos, especialmente el principio ético, que debe ser la persona y la comunidad humana como fin y medida. Los medios de comunicación social son y deberían ser eso, precisamente, medios, no otro tipo de utilidades que se le da precisamente de manipuleo, especialmente. El bien de la persona debe realizarse conforme el bien común, según lo dice la doctrina social de la iglesia, pues desafortunadamente no siempre es el bien que se busca, sino más que todo bienes, intereses políticos, económicos especialmente. La comunidad humana en sí pues encierra en ella misma algo de la actividad misma creadora de Dios, por eso es que la iglesia con más razón justifica su intervención en estos medios sociales. Los temas básicamente que nosotros vimos en Intermirífica es la responsabilidad de la iglesia, la responsabilidad de nosotros, pues no dejarnos dañar espiritualmente, y la responsabilidad pues de los propios responsables de los medios y su producción. La misión básicamente pues es que todo es asumir una responsabilidad, que todos tenemos una responsabilidad, tanto receptores como transmisores.
y la misión propiamente pues del decreto que salió en el Concilio Vaticano II es ayudar para la salvación integral de los fieles, así en una forma bastante resumida, pero es muchísimo más el tema. Gracias. Escuchamos. Gracias, yo les voy a complementar rápidamente de la experiencia que tuve. Escribí opinión en la prensa como 10 años y actualmente todavía tengo un programa de radio una vez por semana y amigos que son tanto columnistas como gente de medios. Primero, habría que comentar la importancia de la responsabilidad de los medios de comunicación ante la sociedad. Tal vez no está explícito en el compendio social de la Iglesia como a los medios de comunicación, pero sí está implícito cuando habla de la sociedad civil y la responsabilidad de todos, porque periodistas, militares, médicos, etcétera, etcétera, todos somos sociedad civil, cualquier cosa que no sea gobierno, y todos tenemos la responsabilidad de hacer bien nuestro trabajo. En la parte de experiencia en Guatemala hay mucho amarillismo. Por ejemplo, la broma entre los periodistas es muerto diario, en referencia al amarillismo de nuestro diario, que en su momento, hasta que comenzaron a entender, casi que presentaban todos los días un muerto en la portada, y eso de una u otra forma, las consecuencias que tenía era insensibilizar a las personas de lo que significaba, digamos, los asesinatos diarios o las extorsiones. Eso es como un ejemplo de qué pasa cuando no hay como un cierto autocontrol o caridad en el trabajo que se hace en la prensa. También se ven agendas personales y políticas, tanto de dueños y también económicas, tanto de dueños como de periodistas y de columnistas. Se ve muchísimo, por eso hay que tener a veces cierto cuidado con lo que dice fulano o sutano, porque ahí avanzan mucho ciertas agendas. Me he tomado la molestia de estar revisando, o me puse a revisar mejor bien, la lista de columnistas en los medios de comunicación impresos en Guatemala. Casualmente la mayoría son varones y las pocas mujeres son lo que se pudiera considerar progres. No encontré, a excepción de una, que es Carol Ríos de Rodríguez, alguien que se identifique abiertamente con los postulados de la Iglesia. Lo hago como un comentario. El resto básicamente parecieran que son la agenda LGBT. Luego, ¿qué otra cosa les pudiera comentar? Juan Pablo II entendía la importancia de los medios por su experiencia actoral. Fue el primero en usar redes sociales. Actualmente el Vaticano tiene sus propios medios, por ejemplo, Así Prensa, Vatican News, por mencionar dos. Y los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad porque son transversales o son los voceros del trabajo o de las distintas posiciones de la sociedad que están involucradas en la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden denunciar qué está sucediendo por ejemplo, que un río haya sido desviado? Es los medios de comunicación. Pero también implica que tienen que transferir o transmitir la información en la forma más fidedigna posible y no tomar partido para no perder credibilidad y no desgastar la propia agenda, o digamos, la verdad. Otro ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden ser utilizados o manipulados fue el escándalo en Australia de un cardenal acusado, Dios mío, creo que de violación a unos menores. Todos los medios de comunicación sacaron, por lo menos acá en Guatemala, sacaron el escándalo, pero no dijeron que al final lo habían exonerado del juicio. Son como las situaciones hay cosas, especialmente los medios de comunicación que he observado en los últimos años en Guatemala, que básicamente la agenda que están llevando, se ve una agenda que ya tiene como una línea, y esa línea no la veo cercana ni a los postulados de la Iglesia ni a la doctrina social de la Iglesia. El clásico ejemplo de revisen, tómense la molestia, métanse al internet y revisen los columnistas de prensa que, digamos, dan opinión
la mayoría son hombres, 90% son mujeres y el 90% son hombres y el 10% que son mujeres, solo una persona es, digamos, provida o que habla de los postulados de la iglesia. El resto de las pocas mujeres que escriben actualmente son una línea que son antivalores y antifamilia usualmente. Con esto me quedo porque si no el tiempo nos come. Gracias. Exacto. Muchas gracias, Reni. Muy, muy valiosa la síntesis que nos realizaron. Entonces, para reforzar para todo el grupo, ¿verdad? La importancia, como dice aquí, el tema de la responsabilidad de cómo se utilizan los medios. No solo de quien está produciendo los programas, no solo de quien es dueño, sino también de quien recibe. Y en esto siempre nos puede interpelar a nosotros. ¿Qué escuchan nuestros hijos? ¿Qué escuchan nuestros sobrinos? ¿Qué escucha nuestra familia? ¿Qué miran? ¿Verdad? ¿Qué sitios de internet visitan? Entonces también eso tenemos que tener mucho cuidado, no solo por las publicidades que a veces entran, por las películas que a veces median, los temas que van como agendas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con mis hijas tengo mucho cuidado con las caricaturas, ¿verdad? Porque cuando menos siente uno, incluso en Disney, ¿verdad? Han ido algunas veces metiendo el tema del LGTBI. Entonces uno tiene que estar muy al tanto de estos temas, tener el cuidado, ¿verdad? Y siempre recordar que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y que de alguna manera nos podemos dañar por lo que consumimos, o las personas a quienes atendemos pastoralmente tenemos que orientarlos para que descubran otros tipos de medios. Decíamos, ¿verdad? Existe Así Prensa, Zenit y otros que son medios católicos que han generado cristianos o algunas congregaciones, EWTN, que se van desarrollando, los oficiales de la Iglesia, Vatican News, Rome Reports, el Observatorio Romano, Radio Vaticana, que también está en línea. O sea, tenemos muchas fuentes, ¿verdad? Aparte de los nacionales, que está el canal arquidiocesano, está la radio tengo entendido que está Radio María, está Trigo, está Radio Estrella también, aunque es una empresa, ¿verdad? En este caso, pero hay diversidad de medios. Hay que también potenciar estos medios, ayudar a los medios que son oficialmente católicos y a la vez los no católicos a tener una mayor influencia, como dice Reni, ¿verdad? Si hay pocas personas con una visión pro vida o una visión cristiana, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros por entrar? Yo recuerdo que al menos en Prensa Libre ahora llevan como 3 o 4 años que hay un espacio al final donde hay temas cristianos, ¿verdad? Hasta el mero final donde están las esquelas normalmente, tienen que ver a veces con depresión y demás, pero van con una orientación cristiana y como dice Reni, ¿verdad? Fuera de Carol Ríos y algunos de los columnistas varones, creo que 2 de la Prensa Libre, de los que yo recuerdo, eran así como que de alguna manera cuando sucedía algo grande como una encíclica del Papa o cuando murió Juan Pablo II, etcétera, pues sí hacían ciertas notas, ¿verdad? Pero normalmente pues hay una agenda o tal vez podríamos decir que es un tipo de medio, un tipo de publicidad o un tipo de información que no vende, como dice el Papa, ¿verdad? Y lo dice también a propósito el día de mañana que se recuerda y se reconocen a todos los misioneros alrededor del mundo. Ustedes no hacen noticia. Y eso tenemos que recordar que en la iglesia a veces nosotros, los cristianos, no buscamos ni esperamos ser noticia. Y cuando lo podemos llegar a hacer, puede ser porque distorsionen lo que estemos haciendo, ¿verdad? Puede suceder. Yo les comparto una experiencia cuando estaba en Costa Rica en formación dentro del estudiantado con los dominicos. El prior del convento atendía a 2 jóvenes que eran gente que vivían en la calle, ¿verdad? Entonces él buscaba darles alimento, irles apoyando, pero después lo empezaron a extorsionar. Entonces él dijo de que no les iba a dar más dinero y él les estaba apoyando, pero con algo mínimo, ¿verdad? Él buscaba de alguna manera insertarlos a que lograran trabajo y todo. La muchacha dijo de que él la había violado, ¿verdad? Cuando, pues, si él les aportaba algo o algo, había un jardín abierto frente a la casa, dentro del espacio del convento, habíamos varios frailes alrededor, estábamos todos al pendiente, o sea, nunca pasó nada, pero nos atacaron en ese sentido, los medios fueron muy duros con nuestro convento, la noticia de prensa salió muy grande cuando sucedió el evento, pero cuando se comprobó que era todo falso, pues nadie dio la cara, ¿verdad? Los medios tienden a no dar la cara, porque no van a contradecirse o desautorizarse. Entonces tomar en cuenta pues todas estas perspectivas. También recordar que a nivel de medios de comunicación existe un método que se llama Catholic Voices, que de alguna manera es una forma de entrar en diálogo con las personas que quieren confrontarnos a nivel de temas, ¿verdad? A veces pueden decir es que la Iglesia Católica está en contra del aborto. Entonces el método de Catholic Voices es decir, bueno, reconocer primero lo que dice el otro y lo que tiene de verdad el otro. Entonces decir, bueno, es cierto de que la Iglesia
ha tenido una postura que no está a favor del aborto y que realiza esto y esto y esto, pero esto lo hace, y ahí viene la verdad después de que se ha afirmado lo que dice el otro y se reconoce lo que dice, y también a la vez se parafrasea lo que el otro dice, orientándolo hacia la doctrina cristiana, se dice la verdad. Entonces la verdad es que la iglesia promueve y defiende a la persona humana y defiende la vida. Entonces el método de Catholic Voices es un poquito esto, ¿verdad? Normalmente antes surgía una pregunta en una entrevista de prensa y ¿qué hacía uno? Defender, ¿verdad? Una metodología más apologética antigua, ¿verdad? Entonces ver cómo atacar al otro que me está atacando. Entonces esta es una postura de buscar diálogo, reconocer la parte de verdad que tiene el otro, pero a la vez decir la verdad con mayúscula, ¿verdad? O buscar la verdad con mayúscula. Tomar en cuenta eso. Bueno, como sí, Minor. Pero tal vez en la línea de la comunicación no perdamos de vista que son negocios. Sí, exacto. Y que los paga la Gallo, las tabacaleras, y todo lo que puede provocar problemas de salud a la gente, podríamos decir. Y en cuanto a los columnistas, pues yo escribí también varios años para Diario El Gráfico, pero luego como mis temáticas son históricas, pues no mucho interesan, ¿verdad? Interesa más tal vez lo que está sucediendo en el momento y hablar sobre eso. Pero en realidad yo me pregunto quiénes leen a los columnistas. Yo, por ejemplo, recibo todos los periódicos porque yo soy viejo y soy de la vieja guardia. Entonces estoy suscrito a todos y empiezo a revisar y más o menos les va conociendo uno la línea. Carol Ríos, pues ella es latinoamericanista, ¿verdad? Especializada en eso y toca temas políticos, no es que ella toque temas de la iglesia y que esté hablando solo de eso. Había una señora de apellido Palomo, que es familiar de los de la hora. Ella era abiertamente activista en contra del aborto y otras cosas. Pero casi nadie los lee, ¿verdad? A los columnistas, y ya sabemos que son las mismas momias escribiendo siempre, y pocos solo cuando son familiares se van renovando los de los medios. Pero ahora pensemos en la televisión nacional, que es la que llega a mucha gente que no tiene cable. ¿Qué programas terribles en contra de la familia es lo que se da ahí, verdad? Las telenovelas, por ejemplo, ahorita no, por muy cristianas que sean, no se pierden su telenovela, 2 o 3 al día. Y eso, yo creo que la iglesia ahí sí tendría que ayudar en la educación de cómo orientar a tantas masas. Yo reviso muchos diarios de Centroamérica también, y lo he dicho una vez y lo vuelvo a repetir, que viera que cómo me asombro de ver que están entrando 5, 6, 7 iglesias diarias que son evangélicas, que están logrando su personería jurídica diarias. Casi ellos pagan lo que es el Ministerio de Gobernación, y uno dice, ala, ¿qué está pasando, verdad? Aquí en nuestra sociedad cada vez más cambiante, pero en síntesis, maestro, creo que eso es muy bueno, que no perdamos de vista, no solo enfocarnos a lo bíblico, sino a la educación que necesitamos todos, hasta nosotros mismos, para que los medios no nos pierdan, porque son negocios. Y recuérdense que lo de todos los canales de televisión es un mexicano el dueño, y cuando quieren pasan cierta información y cuando quieren no la pasan, ¿verdad? Y así que estamos atrapados entre los medios. Sí, y obviamente también tenemos que fomentar, y esa creo que también tiene que ser la perspectiva, fomentar nuevos medios nosotros mismos, ¿verdad? Normalmente no van a ser tan populares y tan fuertes, y como dice bien Minor, ¿verdad? ¿Quién lee los periódicos hoy? O sea, en este momento, ¿quién de ustedes lee un periódico en físico? Incluso uno tiene miedo ya de destaparlo, no sé si los sprayan con cloro y demás al llegar a casa, ¿verdad? Yo sé que la gran mayoría de la gente lo que está utilizando ahorita son los medios interactivos, están utilizando internet, ¿verdad? Son medios que sirven. La radio también aplica, ¿verdad? En estos casos. Entonces, creo que valoro bastante lo que dice Minor. O sea, creo que tenemos que retarnos a ayudar a que se introduzcan nuevas voces en esos medios de comunicación, animarnos a tener una voz ahí. Normalmente yo recuerdo que en Semana Santa, Cuaresma, es cuando más le abren el espacio a los católicos en prensa libre, por ejemplo, ¿verdad? Son oportunidades. Los medios, las revistas de Semana Santa y demás que empiezan a repartir en Cuaresma y Semana Santa y Pascua, ojalá, son oportunidades. Entonces tenemos que ver ahí que son puertas, son oportunidades.
y con la formación que ustedes tienen, cuántos temas que muchos cristianos no tienen, cuánto se podría aportar. O sea, solo el hecho de que ustedes mantengan un blog, que creen su propia revista, como grupo incluso, ¿verdad? O sea, no hay que pensar en pequeño. Los proyectos grandes empiezan en pequeño. Entonces, también eso tiene que ser un reto para ustedes y eso, pues hay que aprovechar. Los medios de comunicación hoy aprovechan que su impacto sea mundial, entonces no hay que desaprovechar estas oportunidades que se les están dando a ustedes, ¿verdad? Y pues tenemos que fomentar pensamiento crítico. Como bien decía Minor, hay diversidad de medios, hay que crear una postura. En el caso de El Salvador yo conocí la revista Orientación o este boletín Orientación que publicaba el arzobispado de ellos, que lo fundó Monseñor Romero, muy valioso. Formaba a nivel litúrgico, a nivel pastoral y también daba una perspectiva social. ¿Por qué nosotros en nuestras parroquias no fomentamos esos medios, no creamos esos medios? Los Facebook de las parroquias que están surgiendo, o sea, nosotros podemos alimentar desde nuestras pastorales y desde nuestras parroquias y movimientos ese tipo de formación, información y orientación. Entonces, ese es el reto. O sea, ahí nos están esperando. Yo sé que algunos de ustedes ya están en eso y eso es enhorabuena. O sea, yo sé que Reni está hablando de diversos temas en otros medios. Sé que doña Carol Río también lo hace. He leído artículos de ella, sé la perspectiva que ella tiene, conozco los estudios también y sé cuál es su perspectiva también, ¿verdad? Teórica desde su ámbito de especialización. Entonces, no digamos, ¿cuándo va a agarrar Monseñor Gonzalo y va a hacer esto? No, cuando yo, miembro de la iglesia, yo, cristiano, lo voy a hacer. Ya no le tiremos la piedra al otro, agarrémosla y para adentro, ¿verdad? Para adelante, como dicen, o sea, tenemos que meter la mano y sé que lo están haciendo y tenemos que fomentar esa postura con los demás, porque la verdad, ¿cuántas generaciones no han pasado desde el Concilio Vaticano II? Es que los curas, sí, ya dejen a los curas y fórmense, o sea, formémonos. Yo soy laico también, entonces tenemos que tener esa postura de decir, bueno, ya no voy a lamentarme, sino que me voy a retar y voy a aceptar el reto que me hace la iglesia de aportar en estos medios. Y vamos ahora, aprovechando, al tema de las nuevas tecnologías de la información con Dinora, Sor Rosario y Claudia, por favor. No les escucho, no sé si están intentando hablar y no logran activar micrófono. Dinora, Sor Rosario, Claudia. Sí, licenciado, que va a empezar Dinora, o Claudia, perdón. Claudia, ok. Sí, buenos días, licenciado. Vamos a hablar de las nuevas tecnologías de la información. Actualmente la tecnología es parte de nuestra vida diaria, a tal punto que nos hemos vuelto dependientes, es como una necesidad constante de estar en comunicación con la sociedad digital que nos rodea. Y a raíz de esta transformación tecnológica surge una controversia: el uso correcto o incorrecto de las mismas. El Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, por ejemplo, nos dice que el uso adecuado de las nuevas tecnologías y redes sociales es capaz de mejorar la calidad de vida de una sociedad cuando son utilizadas de una manera ética y cívica. Por el contrario, también plantea muchas cuestiones éticas concernientes a asuntos como la privacidad, la seguridad, la confidencialidad de datos, el derecho y la ley de prioridad intelectual, como la pornografía o los sitios cargados de odio, propagación de rumores y difamaciones disfrazadas de noticias y mucho más, ¿verdad? Que sea correcto o incorrecto depende en gran medida de la elección que tomemos. Y para realizar esta elección, la Iglesia aporta dos elementos de gran importancia. Primero, su compromiso en favor de la dignidad de la persona humana
y luego su larga tradición de sabiduría moral. El Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales habla de que el principio ético fundamental es la persona humana y la comunidad humana, que son el fin de los medios de comunicación. De esto ya nos había hablado un poquito el hermano Roberto, pero dejo también a nuestra hermana Dinora para que continúe. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Yo voy a dar la otra aportación también, donde la iglesia también tiene sus motivos e intereses en los medios de comunicación vista desde la luz de la fe, que es preciso usar los medios de comunicación según el Concilio Vaticano II. El hombre tiene la libertad de elegir los fines de los medios de comunicación, como la instrucción pastoral sobre las comunicaciones sociales. Subrayan que los medios de comunicación están llamados a servir a la dignidad humana, ayudando a la gente a vivir bien y actuar como persona en comunidad, impulsando a los hombres y mujeres a ser conscientes de su dignidad y a comprender los pensamientos y sentimientos de los demás. Los medios de comunicación en la vida religiosa de mucha gente se ha ido enriqueciendo, transmitiendo noticias e informaciones de acontecimientos e ideas, personalidad, y sirven como vehículo para la evangelización y la catequesis. Diariamente proporcionan inspiración, aliento y oportunidades de participar en las funciones litúrgicas a personas obligadas a permanecer en sus hogares o instituciones. Es lo único. Gracias. Muchas gracias, Dinora. Yo voy a continuar, Sor Rosario, buenas tardes, con que el Papa Francisco para la 50 jornada de las comunicaciones sociales, pues él comienza su mensaje con la experiencia del Éxodo, donde nos dice que el conocimiento de Dios hay que transmitirlo de generación en generación, haciéndose saber cómo Dios sigue haciéndose presente en la historia de la humanidad. En el uso de Internet y medios de comunicación social, tomando en cuenta la ética y moral y una formación anticipada, la Iglesia debe transmitir a través de sus pastores, agentes de pastoral, consagrados y laicos, educadores, catequistas, la buena noticia del reino de Dios, de modo creativa y ahondar el diálogo con el mundo. A las familias, guiar y supervisar a sus hijos en el uso de Internet con responsabilidad y juicio crítico, ayudándoles a evitar la adicción, uso de filtro tecnológico. A los niños y jóvenes, que son el futuro de la sociedad y de la Iglesia, usando el Internet correctamente para que puedan ayudarles a prepararse para sus responsabilidades en ambas. Los jóvenes tienen consigo mismo y con sus padres, familias, amigos, con sus pastores, maestros y por último con Dios el deber de usar correctamente el Internet con juicio crítico para un trabajo útil. Y a todas las personas de buena voluntad les sugiere el uso de Internet, poner en práctica los valores y virtudes para usarlo con sabiduría y exclusivamente para el bien común. Eso es lo poquito que me tocó. Muchísimas gracias, compañeras. Entonces aquí ya tenemos otra visión más, ¿verdad? Como bien decía Reni, introducía, a nivel de los medios de comunicaciones sociales se dieron unos principios globales que también aplican a las nuevas tecnologías de la información, ¿verdad? Ahora se están dando y también en Fratelli Tutti se mencionan, y también
en esta encíclica Laudato Si, el Papa también está hablando sobre cómo se ha desarrollado la nanotecnología, cómo se está desarrollando pues diversos tipos de tecnologías en favor del ser humano, ¿verdad? Pero también surgen cuestiones éticas también a nivel de nanotecnología y a nivel de la posibilidad de la creación de robots y demás, ¿verdad? Y la inteligencia artificial. Entonces también hay dilemas éticos ahí, ¿verdad? Porque también no queremos hacer a un lado al ser humano, ¿verdad? Luego recordar de que hace falta que hayan más organizaciones y más educación en torno a cómo vivir la ciudadanía digital, ¿verdad? Cómo el hecho de que yo esté frente a una computadora y me sienta aislado e individuado y que yo pueda decir lo que quiera en cualquier medio, eso no quita de que yo tenga una identidad digital. Y recordar de que así como soy responsable en la vida social presencial, lo soy también en la virtual. Entonces que también hay responsabilidades. Hacer conciencia también de esto que le llaman la nueva droga, que es la pornografía y que gira un negocio de millones alrededor de ella, a través de diversos medios, ¿verdad? Y sobre todo a través de también de la promoción de la pedofilia hasta cierto punto, porque de alguna manera hay mucha pornografía infantil. Entonces, pues tomar en cuenta que este fenómeno es un fenómeno sobre el también tenemos que estudiar, concientizar, hacer conciencia en las personas, concientizar y a la vez prever, ¿verdad? Y prevenir qué se puede hacer para evitar que estas situaciones se difundan más, ¿verdad? Porque ellos buscan adicciones. Uno en YouTube, ustedes se dan cuenta del mouse trapping, ¿verdad? Ustedes le dieron clic a un video, entonces ya le da una lista de videos similares o relacionados a ese. Le da a otro y a otro. Entonces a un adolescente o un niño llega a un video con un cierto tema, de repente le aparece otro y le aparecen otros que no tienen nada que ver y de repente, sin que se den cuenta, se están exponiendo a material que no es adecuado para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también hay que orientar esto y aprovechar estos medios de comunicación, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no tenemos Facebook, Instagram, Twitter y podemos ser buenos influencers de Dios al estilo a este chico Carlo Acutis, ¿verdad? Admirable, yo estaba leyendo e informándome más sobre él y entonces me ha llamado más su testimonio, más la atención, sobre todo por los niños y la situación que vivimos actualmente. Entonces también uno tiene que aprender a, como laico, a veces critican a la iglesia, critican situaciones de la iglesia y demás, y también falta que hayan voces que se levanten en favor de la iglesia, y creo que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y la nueva evangelización de lo social también, de la doctrina social de la iglesia, también está en nuestras manos. A veces con solo responder a un amigo, orientar a un amigo, ya orientamos a una familia o ya orientamos a una comunidad, entonces creo que no podemos quedarnos callados y cómplices de ver de que pueden atacar a la iglesia o tener una perspectiva contraria a la fe y que nosotros no digamos nada, ¿verdad? Entonces, pues eso también es importante. Vamos a abarcar el tema de la movilidad humana. Estoy dejando el del medio ambiente conscientemente de último por ser el de mayor actualidad. Hoy. Maestro, perdón, ¿sí? No sé si se enteró que hay un niño guatemalteco que también lo van a beatificar. Yo les publiqué en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp les publiqué la noticia cuando me enteré por Facebook, se los publiqué ahí. Y sí, no es un niño, o sea, son como 4 niños o adolescentes guatemaltecos. Eso lo leí de Juan Barrera, que lo yo. Sí, pero son varios, y van a ser canonizados, si no me equivoco, el mes próximo, el 24, algo así, y todos son de la diócesis de Quiché. Entonces, pero sí, son varios, y también va a ser un testimonio más, ¿verdad? Yo creo que también, pues al final, cada santo es un modelo, y un modelo para distintos grupos, ¿verdad? Será el 23 de abril del siguiente año. 23 de abril lo trasladaron. Ok, gracias. Cambió la fecha, sí, sí. Gracias, Eliberto. Sí, porque yo estaba viendo el anuncio, pero con todos estos cambios que han estado viendo, ¿verdad? Ah, bueno, y vos estás allá, vos sos de la diócesis, sabes más. Fuente primera, ¿verdad? Nos va a dar cola ahí cuando vayamos a la canonización, beatificación, no sabemos, ¿verdad? VIP. Exactamente, muy bien. Bueno, vamos entonces ahora con el tema que nos corresponde, que sería el tema de la movilidad humana. Ese es muy interesante, la verdad es el tema que más me apasiona porque es donde más trabajé yo en Costa Rica. Bien, buenas tardes a todos. Nosotros hablamos sobre y leímos sobre la movilidad humana del documento Instrucción La Caridad de Cristo hacia los emigrantes, Erga Migrantes Caritas Christi.
Este documento fue aprobado por el Papa Juan Pablo II el 1 de mayo de 2004 para la pastoral de los emigrantes e itinerantes. Dejo la palabra a Axel. Sí, buenas tardes, compañeros. El documento sí fue aprobado en el 2004. Es la caridad de Cristo hacia los migrantes, tema muy actual, muy profundo su problemática. Primeramente, pues concierne al mundo entero esta irrupción del fenómeno de las migraciones de la vida social, afectando esta vida social, económica, política, religiosa, una configuración permanente y estructural, un signo elocuente de los desequilibrios sociales que lo mismo hemos mencionado, económicos, demográficos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, mundial, ¿no? Sus raíces, unas están en el nacionalismo exacerbado, que hace de menos a las minorías en muchos países, incluso el odio, la marginación sistemática, la violencia hacia esas poblaciones minoritarias, religiosas, provocando conflictos civiles, políticos, étnicos o también religiosos, y por eso este fenómeno confluye en muchas causas de la sociedad hoy en día. Las migraciones también, según el documento, favorece el conocimiento recíproco y son una ocasión de diálogo y comunión, e incluso integración en distintos niveles, favoreciendo mutuamente las civilizaciones y las culturas. Propiamente también tiene desafíos por una relación con las esferas económica, social, política, sanitaria, cultural y de seguridad. También los cristianos deben de responder más allá de la buena voluntad y el carisma personal, estableciéndose que los migrantes tienen derecho también. La compasión de Jesús, que lo manifestó en su momento, también debe manifestarlo todo creyente hacia los migrantes. Las migraciones internacionales, pues es un elemento de interdependencia entre varios factores, estados-nación, que se contribuye con la globalización. Se abren los mercados, pero no la circulación de personas, como podemos evidenciar en nuestros países cuando quieren emigrar hacia Estados Unidos. También las desigualdades, competencias desleales en los mercados, en materia de comercio, barreras arancelarias, guerras civiles, conflictos, violencias de grupos pandilleros, narco, terrorismo, en fin, el cierre de fronteras, como todos sabemos hoy en día, por motivos de salud. Esto ha provocado mucha pobreza en distintas economías, familias y estados o naciones. También, de forma especial, dice que se ve el sufrimiento que alcanza estas emigraciones de núcleos familiares, de niños, como también nosotros sabemos, hacia las mujeres también, que se van con sus niños hacia Estados Unidos, en nuestros casos, ¿no? Se les despojan de sus derechos, cayendo en el tráfico ilegal de seres humanos. Y también otro punto que se resalta es las condiciones precarias, ¿no? De sus condiciones miserables de trabajo, de vida, de abusos en todo sentido, sexuales, físicos. También nos comenta sobre las migraciones internas, que es otro punto que toca el documento, sobre las voluntarias y forzosas, como los desplazados. Por ejemplo, las forzosas serían las guerras que han habido a lo interno de Guatemala, y las voluntarias pues serían cuando alguien va por busca de mejoras económicas, educativas, en fin, ¿no? También la formación de periferias urbanas en torno a esta migración, ¿no? Una primera parte que toca el documento son las migraciones, signos de los tiempos y la solicitud de la iglesia, que debemos de acordarnos, como dijo Jesucristo en San Mateo 25:35, sobre eras forastero y me hospedaste. Esa es una base importante
que la iglesia en su momento empieza a reflexionar en torno a la migración y acordarnos que también nosotros provenimos del pueblo judío y como desde Abraham también emigró, Jacob también fue a Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto a raíz de la esclavitud, en fin. Hay una base bíblica bastante fuerte. El mismo Jesús fue a Egipto también, siendo bebé. Posteriormente, la iglesia en Pentecostés, en torno a las distintas razas y lenguas que se hablaban, pues Pentecostés sucede ahí. Y eso le da una nueva forma de ver la migración, la inculturación, las diferentes culturas en sus diferentes contextos de cómo deben de convivir en esta misma fraternidad, como lo ha pedido el Papa Francisco en la conferencia del CELAM, como se nos explicó. También el documento hace una reflexión desde el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, donde se establece que el derecho a los inmigrantes, el derecho a la emigración, la necesidad de superar estas desigualdades, ¿no? El magisterio también ha insistido en esta urgencia, en una política que garantice que estos migrantes tienen derecho a transitar y su seguridad en torno a esta emigración, ¿no? No podemos olvidar el gran empeño de las distintas Cáritas y otros organismos que ayudan a los migrantes, como lo podemos nosotros también observar aquí en la ciudad, en las diferentes fronteras, donde el Padre también ha estado ayudando incluso en esta pandemia, en las famosas caravanas de los migrantes que vienen de Honduras. Otra parte importante de este documento son los migrantes y la pastoral de acogida, que nos trae también, nos recuerda un poco y bastante fuerte la Fratelli Tutti, donde se va a tocar ciertos temas que tiene esta erga de migrantes. También la iglesia realiza su ministerio pastoral mediante sus tres modalidades, comunión, misión, como pueblo y familia. Ya estamos llamados a la acogida y a la solidaridad, a ejemplo de Cristo, y hace un llamado a los presbíteros, obispos y laicos a que también hagan oídos a este llamado. Existe un nuevo empeño a involucrar a las familias en una nueva forma pastoral de los sacramentos, acogiéndolos a los extranjeros, a los que hablan en otros idiomas, en fin. También el diálogo entre las religiones, como también se dijo en la conferencia del CELAM. Un diálogo no es una imposición. También en una tercera parte habla sobre los agentes de una pastoral de comunión. También dando esta responsabilidad tanto a los capellanes, presbíteros, obispos y laicos especialmente, a que se involucren, a que están llamados a cumplir el compromiso de testimonio cristiano y de servicio hacia los que van de camino, los inmigrantes, a no excluirlos, no tratarlos indiferentes, sino acogerlos viendo a ellos mismos a otro Cristo más, al cual se le debe tratar con mucha bondad y mucha comprensión y afecto en todo sentido, ¿no? Y también la última parte que trata este documento es sobre la estructura, más que todo, de la pastoral misionera, a cargo de los presbíteros, obispos, a nivel parroquia intercultural, interétnica, interritual, parroquia local también en sus diferentes etnias, como lo podemos ver nosotros aquí en nuestro país. Pues, tenemos varias culturas y etnias y lenguas, idiomas, entonces debemos de ser obviamente pues cristianos de diálogos, cristianos que comprenden hacia los migrantes y les puedan ayudar en sus derechos, ¿no? Como seres humanos y también como otros Cristos
que van de camino hacia otros países. Gracias. Muchas gracias. Vale. Entonces, solo recordar aquí, migración, fenómeno de migración, lo podemos ver, por ejemplo, de las aldeas a las ciudades, por ejemplo, no me dejará mentir Heriberto, ¿verdad? Desde las aldeas que están en el interior de Santa Cruz del Quiché a Santa Cruz del Quiché. Las migraciones que se dan para, por ejemplo, vender desde el mercado los productos que tienen, etcétera, ¿verdad? Cómo se les protege, cómo se les puede abusar también en ese sentido. Luego, de la migración de estas ciudades a la gran ciudad, a la urbe de un país, y cuántas personas no encontramos, por ejemplo, normalmente antes de la pandemia en el mercado central, cuántas personas que de alguna manera vienen a la ciudad, a la urbe, buscando una esperanza de una mejor vida y demás, de un ideal que después no encuentran, no digamos cuando ya es una migración o una emigración hacia otro país, donde también pues estos hermanos sufren, y sabemos del abuso que se está dando con los niños que están ahorita migrando hacia Honduras y demás. Entonces esto se va ampliando, y además que las pandillas se aprovechan de esto, ¿verdad? Las maras se están aprovechando de esta situación también para comerciar, el tráfico de órganos que se está dando en estos momentos alrededor de este tema también, entonces también es relevante. Entonces, pensar cómo nosotros podemos ser acogedores de ellos, cómo les podemos recibir, cómo podemos ayudar a insertarles, a motivarles a nivel de autoestima, porque al final viven muchas circunstancias donde se les denigra, ¿verdad? Donde no se les reconoce su dignidad humana, y luego cómo ayudarles a insertarse a una cultura o a una sociedad, porque al final, pues todos tenemos un pasaporte de ciudadanos del reino, ¿verdad?, que tenemos que utilizar. Vamos con el tema del medio ambiente, por favor, para cerrar ya los temas estos de la doctrina social de la Iglesia. Perdone, licenciado, solamente fíjese que por la hora yo me retiro porque estamos entrando un poquito tarde a la clase de la licenciada Evelyn a la 1. Gracias, Claudia. Nos vemos. Déjelo para el otro sábado, maestro. Así no nos... Preferiría, ya que entramos tarde, pues que terminemos este tema. Tratemos de terminarlo, no creo que nos lleve mucho, y si no logramos culminarlo a las 5, entonces ya lo retomamos la siguiente semana. Aprovechemos el tiempo. Gracias. Ay, qué bueno. Muy buena tarde, licenciado y compañeros. Con las hermanas Mirna y hermana Karina, nos tocó hacer una síntesis sobre el capítulo 10, salvaguardar el medio ambiente. En el inciso 2, el hombre y el universo de las cosas. En el número 456, permítame. Perdón. En el numeral 456 dice que la visión bíblica inspira las actitudes de los cristianos con respecto al uso de la tierra y al desarrollo de la ciencia. Desarrollo de la ciencia y de la técnica. El Concilio Vaticano II declara que tiene razón el hombre participante de la luz de la inteligencia divina cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. También los padres conciliares reconocen los progresos realizados gracias a la aplicación incesante del ingenio humano a lo largo de los siglos, en las ciencias empíricas, en la técnica y en las disciplinas liberales. El hombre en nuestros días, gracias a la ciencia y a la técnica, ha logrado dilatar y sigue dilatando el campo de su dominio sobre casi toda la naturaleza. El hombre no puede y no debe de olvidar que su capacidad de transformar, en cierto sentido, de criar el mundo con el propio trabajo, se desarrolla siempre sobre la base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios. No debe disponer arbitrariamente de la tierra, sometiéndola sin reservas a su voluntad, como si ella no tuviese una fisonomía propia y un destino anterior dados por Dios, y que el hombre puede desarrollar ciertamente, pero que no debe de traicionar. Cuando se comporta de este modo, en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplenta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza,
más bien tiranizada que gobernada por él. Si el hombre interviene sobre la naturaleza sin abusar de ella ni dañarla, se puede decir que interviene no para modificar la naturaleza, sino para ayudarla a desarrollarse en su línea, es decir, la de la creación y la querida por Dios. Trabajando en este campo, sin duda, delicado, el investigador se adhiere al designio de Dios. Dios ha querido que el hombre sea el rey de la creación. En el fondo es Dios mismo quien ofrece al hombre el honor de cooperar con todas las fuerzas de su inteligencia en la obra de la creación. En el inciso 3, la crisis en la relación entre el hombre y el medio ambiente, numeral 463. Una correcta concepción del medio ambiente, si por una parte no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y explotación, por otra parte, tampoco debe de absolutizarla y colocarla en dignidad por encima de la misma persona humana. En este último caso se llega a divinizar la naturaleza o la tierra, como puede fácilmente verse en algunos movimientos ecologistas que piden que se otorgue un reconocimiento institucional internacionalmente garantizado a sus ideas. El magisterio ha motivado su contrariedad a una noción de medio ambiente inspirada en el ecocentrismo y el biocentrismo, porque esta se propone eliminar la diferencia ontológica y axiológica entre el hombre y los demás seres vivos, considerando la biosfera como una unidad biótica de valor indiferenciado. Así se elimina la responsabilidad superior del hombre en favor de una consideración igualitaria de la dignidad de todos los seres vivos. En el inciso 4, una responsabilidad común en el numeral 456. La tutela del medio ambiente constituye para la humanidad entera un desafío y una responsabilidad. Todos los seres dependen unos de otros en el orden natural establecido por el Creador. Responsabilidad de salvaguardar el medio ambiente es de todos. La programación económica debe tener presente la necesidad de respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza. El llamado a la responsabilidad conlleva un juicio sobre la licitud de las intervenciones del hombre en la naturaleza. Los científicos y los técnicos no han de olvidar que sus actividades atañan a materiales vivos o animados que son parte del patrimonio de la humanidad. En el campo de la ecología, la doctrina social invita a tener presente que los bienes de la tierra han sido creados por Dios para ser sabiamente usados por todos. Se trata fundamentalmente de impedir la injusticia y el acaparamiento de los recursos. Los graves problemas ecológicos requieren un efectivo cambio de mentalidad que lleva a adoptar a nuevos estilos de vida. También me llamó la atención en la encíclica Fratelli Tutti que también el Papa Francisco habla sobre el descarte mundial y que también ahí puso que partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector digno de vivir sin límites. En el fondo no considera ya a las personas como un valor prioritario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitados, y también que todavía no son útiles como los no nacidos o los que ya no sirven como los ancianos, y que nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Entonces, este es el tema que a nosotros nos tocó abordar, licenciado, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Olga Amparo. Tal vez solo clausurar ahí pensando hace una semana en Boston College, en la formación permanente en línea que ellos tienen, que es gratuita para laicos, dieron una charla que era sobre la exposición sobre la espiritualidad desde la perspectiva de la tierra y nuestra relación con la tierra y el medio ambiente. Entonces la expositora ahí hablaba de los pueblos originarios y cómo los pueblos originarios, no solo de Norteamérica, sino de toda América, han tenido esa cultura del cuidado de la tierra.
de la madre tierra, de reconocerla a la madre tierra, de reconocer sus ciclos, de cuidarla, de protegerla y de salvaguardarla. Entonces, como de alguna manera ellos también son fuente de conocimiento, y también la sabiduría de la teología india y la sabiduría que recoge la teología indígena o de los pueblos originarios, como se le llama ahora, es una fuente de conocimiento para nosotros saber cómo acercarnos a la tierra e interactuar con ella. Interpelaba a la hora de cuestionarle a la ponente sobre el tema de pastoralmente qué se podría hacer en estos medios, es decir, bueno, acostumbrar en nuestras parroquias. ¿Cuántos eventos no se realizan hoy en que se junta el montón de este plástico, o sea, los vasos de estereofoam, las bandejas y demás? ¿Cuánto estamos dañando al medio ambiente ahí? Piensen, imagínense, ¿cuántas parroquias están representadas aquí? ¿Cuántos eventos realizan semanalmente? ¿Y cuánto desechable se produce ahí? Y eso va a parar a los ríos, ¿verdad? O a este como río que se ha hecho de desechos entre Honduras y Guatemala. Entonces, ¿cómo poder reducir nosotros y crear esa cultura dentro de nuestras propias parroquias, dentro de nuestras familias, para no promover ese despilfarro? La cultura del consumo, no podemos habituarnos a la cultura del descarte y al consumo, a comprar lo que no es necesario. O sea, habituarnos a vivir con lo necesario, tener lo necesario, porque los cristianos somos sobrios, tratamos de vivir la sobriedad y tratar de, pues, no consumir aquello que también nos va a dañar, promover también el cooperativismo, que es algo muy propio de la iglesia y que ha buscado de alguna manera a través del cooperativismo desarrollar el bien común de una comunidad y que esta comunidad también pueda exportar sus propios productos. Bueno, como unas ideas, ¿verdad?, sobre también cómo ir acompañando a estas comunidades en estos temas, porque sé que algunas, las hermanas y algunos de ustedes están inmersos en estos campos. Les agradezco por su atención. Clausuramos el tema, ¿verdad?, de este tema de los grandes temas que toca la doctrina social de la iglesia, y quedan muchos fuera. Quedan los niños en la calle, ilustradores, la gente del mar, quedan muchos temas abiertos. Pero creo que los principios básicos los identificamos y ya vemos cómo se reflejan en estos temas y en los temas que surjan en el futuro, cómo también nosotros poderlos retomar y desde ahí dar una palabra que sea buena nueva desde Dios, ¿verdad? Una buena nueva social. Que tengan muy feliz tarde y gracias por su tiempo. Gracias, feliz tarde. Feliz fin de semana, licenciado. Que estén bien, nos vemos. Bueno, licenciado, nos vemos. Igualmente, Axel, chao. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado. Que estén bien. Gracias. Adiós, licenciado. Nos vemos, Sor Karina. Que Gracias, licenciado. Para servirle. Feliz Angélica. tarde, licenciado. Nos vemos, Orenma. Saludos a la comunidad. Gracias. Se cuida, licenciado. Nos vemos, que estén bien.